Lo que ocurrió en una elegante villa junto al lago Wannsee no fue una reunión cualquiera. Fue la antesala del mayor crimen burocráticamente organizado en la historia humana. 15 hombres, educados, vestidos de traje, con títulos y cargos oficiales, se sentaron a la mesa no para debatir una guerra ni una estrategia militar, sino para coordinar el asesinato sistemático de millones de personas. Entre tazas de café y cigarrillos, redactaron la desaparición de comunidades enteras con un lenguaje tan frío como calculado. No hubo gritos, ni sangre, ni armas, solo actas, protocolos y eufemismos. Mientras familias eran deportadas, mientras niños eran separados de sus madres, ellos hablaban de cuotas, trenes y soluciones finales. La brutalidad no fue improvisada, fue diseñada, ajustada y ejecutada desde oficinas bien iluminadas. La maquinaria del exterminio funcionó sin pausa, amparada por el silencio de Hitler, la eficiencia de Eichmann, la ambigüedad mortal de Heydrich y la colaboración de una élite entera. No se trata de una tragedia espontánea, sino de un crimen planeado con precisión enfermiza. Y todo comenzó en Wannsee. De la marginación al exterminio, el origen de la solución final. Desde el momento en que los nazis se hicieron con el poder en enero de 1933, quedó claro que los judíos serían excluidos de la vida pública alemana. A lo largo de los primeros años del régimen, se emitieron decretos y se impulsaron leyes que les retiraban derechos básicos, los alejaban del empleo estatal y reducían su participación en la economía, la cultura y el sistema educativo. Esta marginación, sin embargo, no era el objetivo final, sino un paso hacia una solución más drástica. El régimen de Hitler no tenía un plan establecido desde el principio, sino que avanzaba por etapas, adaptando sus métodos a las circunstancias internas y externas. En los primeros años, se promovió fuertemente la emigración forzada como forma de limpiar Alemania, y miles de judíos fueron empujados a abandonar el país, dejando atrás propiedades y redes familiares. Entre 1933 y 1939 se produjo una aceleración de estas políticas. La Ley para la Restauración del Servicio Civil Profesional, promulgada en abril de 1933, fue una de las primeras medidas que excluyó a los judíos del aparato estatal. A esta siguieron otras, como la Ley de Ciudadanía del Reich, que les retiraba la nacionalidad alemana. Las leyes de Nuremberg de 1935 prohibieron los matrimonios entre judíos y no judíos y definieron de manera legal quién debía ser considerado judío según criterios raciales. Estas normativas no solo institucionalizaron la discriminación, sino que construyeron una base jurídica para la futura persecución sistemática. La exclusión pasó de lo económico y profesional a lo biológico y racial. En este proceso, la propaganda jugó un papel crucial, alimentando el antisemitismo y preparando a la población para medidas más extremas. Hacia finales de la década, la situación internacional también influyó en las decisiones del régimen. La anexión de Austria en 1938 y la ocupación de los Sudetes ese mismo año sumaron miles de judíos a los territorios controlados por el Reich. A medida que el territorio bajo dominio alemán se expandía, también lo hacía el problema tal como lo veían los nazis, la llamada cuestión judía. La noche de los cristales rotos, en noviembre de 1938, marcó un cambio importante. Miles de negocios y sinagogas fueron destruidos, cientos de personas fueron arrestadas y deportadas, y quedó claro que la violencia física contra los judíos ya era parte de la política oficial. El objetivo ya no era solo expulsarlos, sino también intimidarlos, hacerles imposible la vida en Alemania y preparar el terreno para soluciones más radicales. Con el inicio de la guerra en 1939, el panorama cambió drásticamente. La conquista de Polonia llevó bajo control alemán a millones de judíos, muchos de ellos en condiciones de vida precarias. La administración nazi se enfrentó a lo que consideraban una sobrepoblación judía en los nuevos territorios. En este contexto se comenzaron a establecer guetos como forma de aislar físicamente a la población judía, concentrarla y hacerla más controlable. El gueto de Lodz fue uno de los primeros, seguido por muchos otros en ciudades como Varsovia, Cracovia y Lublin. Las condiciones dentro de estos espacios eran extremadamente duras. Hambre, enfermedades y hacinamiento eran constantes. La guetización no fue una solución provisional,
sino un paso intermedio hacia planes de exterminio más organizados. En paralelo, las autoridades nazis comenzaron a explorar diferentes formas de tratar lo que seguían llamando la cuestión judía. En un primer momento se barajaron soluciones territoriales. Entre estas destacó el llamado Plan Madagascar, que proponía deportar a los judíos europeos a esa isla bajo dominio francés. Sin embargo, el avance de la guerra y la resistencia británica hicieron inviable este proyecto. Aún así, la idea de una reubicación masiva siguió presente en los discursos oficiales durante un tiempo. En realidad, esta retórica servía para enmascarar las verdaderas intenciones del régimen, que se iban inclinando cada vez más hacia la eliminación física. La invasión de la Unión Soviética en junio de 1940 marcó un punto de inflexión definitivo. Desde las primeras semanas de la Operación Barbarroja, unidades especiales de las SS, conocidas como Einsatzgruppen, comenzaron a ejecutar a grandes grupos de judíos en los territorios ocupados. Estas unidades, apoyadas por el ejército regular y por colaboradores locales, llevaban a cabo fusilamientos masivos en bosques, barrancos y zonas alejadas de los centros urbanos. En ciudades como Kiev, Minsk o Riga, miles de personas fueron asesinadas de manera sistemática. En Babin Yar, por ejemplo, más de 30.000 judíos fueron fusilados en cuestión de días. Estas masacres no fueron actos improvisados, sino operaciones planificadas que contaban con el respaldo logístico y político del más alto nivel. A medida que estas ejecuciones se multiplicaban, quedó claro que la eliminación física ya no era una medida excepcional. Aunque los métodos eran rudimentarios y causaban un gran desgaste entre los propios perpetradores, el objetivo era claro: reducir drásticamente la presencia judía en el este. La idea de una evacuación hacia el este, mencionada frecuentemente en los documentos oficiales, servía como cobertura para estas matanzas. En muchos casos, las víctimas eran obligadas a cavar sus propias tumbas antes de ser fusiladas. Los testimonios de sobrevivientes y las pruebas recopiladas tras la guerra demostraron que estas acciones fueron llevadas a cabo con conocimiento y aprobación de los altos mandos nazis. El exterminio había comenzado antes de que existiera una decisión formal y centralizada como la que se tomaría más adelante. En paralelo se desarrollaban las bases ideológicas que justificarían el genocidio. Para los ideólogos nazis, los judíos no eran solo un problema social o político, sino una amenaza existencial. Los discursos de Hitler, Himmler y Goebbels repetían la idea de que la guerra solo terminaría cuando Europa estuviera libre de judíos. Esta retórica, lejos de ser propaganda vacía, servía como marco conceptual para legitimar las acciones más extremas. La idea de una guerra racial se convirtió en un elemento central de la narrativa nazi. Según esta visión, no se trataba solo de ganar territorios, sino de purificar al continente de lo que consideraban una amenaza biológica. Esta lógica llevaba inevitablemente al exterminio como única solución definitiva. Antes de la conferencia de Wannsee en enero de 1942, ya existía un consenso en los círculos dirigentes del régimen. La eliminación de los judíos era una necesidad. Los primeros campos de exterminio comenzaron a operar en el este, como Chelmno, donde se utilizaban camiones de gas para asesinar a los prisioneros. La experiencia acumulada en las campañas de fusilamientos masivos sirvió de base para una industrialización del asesinato. La necesidad de mayor eficiencia llevó a la construcción de instalaciones permanentes con cámaras de gas y hornos crematorios. La solución final no nació de un único decreto, sino de una acumulación de decisiones, prácticas y justificaciones que convergieron en un mismo objetivo. La reunión de Wannsee no fue el punto de partida del genocidio, sino un momento de coordinación entre distintas agencias del Estado para poner en práctica lo que ya se venía haciendo en distintas formas. Las bases ideológicas, los métodos iniciales de exterminio y la maquinaria administrativa ya estaban en funcionamiento. Wannsee sirvió para confirmar y formalizar un proceso que se había gestado a lo largo de casi una década, desde la marginación inicial hasta la eliminación física. El camino hacia el exterminio fue progresivo, burocrático y deliberado, sin necesidad de grandes discursos públicos, pero con una eficacia escalofriante. La transformación del antisemitismo en política de Estado encontró en esta conferencia su expresión más clara. Heydrich y el camino hacia Wannsee.
el arquitecto de la coordinación. Reinhard Heydrich fue designado en septiembre de 1939 como jefe de la recién creada Oficina Central de Seguridad del Reich, conocida por sus siglas RSHA. Esta entidad fusionó la Gestapo, el SD y la Kriminalpolizei, lo que permitió una centralización sin precedentes del aparato represivo del régimen. Bajo el mando formal de Heinrich Himmler, pero operativamente en manos de Heydrich, la RSHA se convirtió en el núcleo decisivo del aparato de persecución racial del nacionalsocialismo. Desde su sede en Berlín, Heydrich consolidó una red burocrática encargada de recopilar información sobre la población judía, diseñar políticas de segregación, coordinar deportaciones y dirigir operaciones de exterminio selectivo en los territorios ocupados. A lo largo de los primeros años de guerra, el sistema de guetización, la vigilancia permanente, la organización del transporte y la posterior eliminación física fueron coordinados desde su oficina con una eficacia administrativa sostenida. Heydrich fue ganando poder a medida que se intensificaba la guerra y en el verano de 1941 recibió una orden directa de Hermann Göring, que formalizó su papel como principal ejecutor de la solución final de la cuestión judía. La carta, fechada el 31 de julio de aquel año, le otorgaba autoridad para diseñar y coordinar todos los mecanismos necesarios para la implementación del plan, en colaboración con otras entidades estatales. Con esa base legal, Heydrich asumió el liderazgo operativo del exterminio y comenzó a planear una reunión para unificar los esfuerzos institucionales en torno a ese objetivo. La idea era consolidar el respaldo y la cooperación interministerial en torno a una política ya en marcha en los territorios orientales, donde unidades especiales bajo control de las SS ya estaban llevando a cabo fusilamientos masivos tras la invasión de la Unión Soviética. Durante el otoño de 1941, Heydrich se dedicó a preparar una conferencia con representantes clave del aparato político, jurídico y administrativo del Reich. El propósito era doble: informar sobre las directrices centrales del plan y asegurar la cooperación de todas las instituciones involucradas. Consciente de que se trataba de una operación de enorme escala y consecuencias, Heydrich optó por un formato cerrado, controlado y de tono administrativo. Eligió como lugar de encuentro una villa confiscada al empresario judío Friedrich Minuth, ubicada en Am Großen Wannsee, número 56 a 58, a las afueras de Berlín. El lugar ofrecía privacidad, tranquilidad y simbolismo, un espacio lujoso en un entorno retirado donde las decisiones más letales se podían discutir con calma burocrática. La selección de la villa no fue casual, sino parte de un estilo organizativo que evitaba las tensiones políticas internas mediante una escenografía de profesionalismo técnico. El tono del evento debía ser informal, pero directo. Heydrich elaboró las invitaciones con suficiente antelación y envió borradores del programa a sus colaboradores más cercanos. La intención no era debatir el sentido del plan, sino presentar su implementación como una directriz ya acordada al más alto nivel. Entre los asistentes seleccionados figuraban representantes de los ministerios del Interior, Justicia, Asuntos Exteriores, Administración del Este y varias ramas de las SS. El objetivo era que todos comprendieran su rol específico en la operación sin cuestionar el marco general. La villa fue acondicionada para la reunión en los primeros días de diciembre, pero debido a contratiempos derivados de la situación militar y de la entrada en guerra de Estados Unidos, la fecha original fue aplazada. Finalmente, la reunión se realizó el 20 de enero de 1942. Heydrich se aseguró de que la reunión no tuviera un carácter público ni político. Cada invitado recibió instrucciones precisas y fue seleccionado por su capacidad de tomar decisiones operativas en nombre de su institución. El lenguaje utilizado en las invitaciones fue cuidadosamente calibrado. Se hablaba de coordinación y solución conjunta, evitando términos explícitos que pudieran anticipar el contenido real del encuentro. Esta estrategia reflejaba el estilo de Heydrich: controlar el proceso sin provocar resistencias innecesarias, avanzar mediante acuerdos tácitos y esconder las decisiones más letales bajo un barniz técnico. Incluso dentro del régimen, Heydrich evitaba discursos ideológicos cuando no eran funcionales.
Prefería procedimientos concretos, cronogramas claros y estructuras jerárquicas bien definidas. El formato de la reunión en Wannsee reflejó esa lógica. Una exposición inicial a cargo de él mismo, seguida de intervenciones breves, sin deliberaciones extensas ni cuestionamientos de fondo. La preparación del evento también incluyó la redacción de documentos de respaldo y de una minuta oficial, tarea que fue confiada a Adolf Eichmann, subordinado directo de Heydrich y encargado de la logística del plan. Eichmann trabajó en contacto estrecho con el equipo organizador y elaboró materiales que serían presentados a los asistentes como base para la discusión. Estos documentos contenían cifras detalladas, definiciones administrativas y criterios para clasificar a los judíos por categorías raciales, elementos clave para la posterior elaboración del acta de la reunión. El contenido de estos materiales ya anticipaba que el objetivo no era discutir si debía realizarse la deportación y eliminación, sino cómo debía organizarse, quién se encargaría de cada fase y qué mecanismos legales, administrativos y logísticos serían empleados. Heydrich, como jefe del RSHA y delegado de Himmler y Göring, actuaba en un punto estratégico del sistema nazi. Su capacidad para combinar brutalidad con racionalidad técnica lo convirtió en el ejecutor ideal de una política que dependía tanto del fanatismo como de la eficiencia. Bajo su liderazgo, el aparato de exterminio fue revestido de apariencia legal, de estructura racional y de lenguaje administrativo. La reunión de Wannsee fue concebida por él como una etapa más de una cadena de decisiones ya tomadas, en la que solo faltaba coordinar la colaboración del resto del aparato estatal. Su discurso durante la reunión dejó claro que la eliminación física de los judíos ya había comenzado en el este y que el desafío era extender ese modelo al conjunto de Europa. El acto no fue una deliberación, sino una formalización. Heydrich no pedía permiso, sino colaboración. La figura de Heydrich sintetizaba el núcleo del proyecto genocida. Una combinación de ideología racial, dominio policial y racionalidad burocrática. No era un fanático caótico ni un seguidor pasivo de órdenes, sino un organizador meticuloso, convencido de que el exterminio era una tarea técnica y política necesaria. Su muerte, ocurrida pocos meses después a causa de un atentado en Praga, interrumpió su rol directo, pero el modelo de coordinación que estableció en Wannsee siguió vigente. La reunión que él diseñó, lideró y controló representó la institucionalización plena de la solución final, no como una serie de crímenes aislados, sino como una política de Estado orquestada desde el centro mismo del poder. La villa, los asistentes, los documentos y el tono del encuentro reflejaron su impronta. Precisión, ocultamiento, jerarquía y muerte convertida en trámite. La villa y la lista. ¿Quiénes decidieron la muerte de 11 millones? En las afueras del suroeste berlinés, a orillas del lago Wannsee, se encuentra una elegante mansión rodeada de jardines y muelles privados. Este edificio fue seleccionado como sede de una reunión que cambiaría la historia europea. No fue elegida por azar. La tranquilidad del entorno y su carácter reservado ofrecían el lugar perfecto para una conversación de alto nivel entre responsables del aparato estatal y de seguridad del Tercer Reich. La villa había sido requisada por las SS y estaba bajo control administrativo del Servicio de Seguridad. Su ubicación permitía a los asistentes llegar con rapidez desde el centro de Berlín sin exponerse al bullicio o miradas externas. El 20 de enero de 1942, 15 hombres se reunieron en ese lugar para coordinar los aspectos técnicos y administrativos del exterminio planificado de toda la población judía europea. No eran burócratas de bajo rango ni técnicos operativos sin poder de decisión. Se trataba de figuras clave en los engranajes del Estado nazi. Estaban allí representantes de ministerios, organismos policiales, direcciones legales y departamentos encargados de las relaciones internacionales, todos citados formalmente por el jefe del RSHA, Reinhard Heydrich. El acto no fue público ni fue anunciado como una reunión de Estado. Tampoco dejó huellas visibles inmediatas. Sin embargo, selló una alianza operativa entre distintas esferas del poder para dar paso a una política sistemática de asesinato masivo. Los 15 participantes fueron cuidadosamente seleccionados para asegurar la cobertura institucional total de la operación. Estaban presentes altos funcionarios del Ministerio del Interior,
como Friedrich Wilhelm Kritzinger, secretario de Estado y enlace con la Cancillería del Reich. También asistieron juristas como Roland Freisler, secretario de Estado en el Ministerio de Justicia, quien más tarde presidiría juicios políticos en el Volksgerichtshof. Del Ministerio de Asuntos Exteriores acudió Martin Luther, figura intermedia pero cercana a Ribbentrop y con fuerte interés en la política respecto a los judíos deportados desde países aliados o neutrales. Del Ministerio del Interior del Reich, representando la Administración de Población y Ciudadanía, participó Wilhelm Stuckart, uno de los autores intelectuales de las leyes raciales de Nuremberg. Su presencia aseguraba el marco legal para justificar, al menos formalmente, las medidas extremas discutidas. Por parte de las SS y el aparato policial estaban presentes figuras del más alto nivel. Reinhard Heydrich presidió la sesión. Junto a él, Adolf Eichmann actuó como secretario, encargado de redactar el acta. También participaron Otto Hoffmann, jefe de la Oficina Central para la Raza y Reasentamiento, Russia, y Gerhard Klopfer de la Cancillería del partido, encargado de coordinar políticas raciales con las autoridades locales del NSDAP. Del aparato administrativo del gobierno general en Polonia acudió Josef Bühler, mano derecha de Hans Frank, quien abogó por acelerar las deportaciones hacia los territorios ocupados del este. Ernst von Neurath, gobernador del Protectorado de Bohemia y Moravia, envió como delegado a Rudolf Lange, comandante de las SS en Letonia y responsable de miles de fusilamientos. Georg Leibbrandt y Alfred Meyer representaron al Ministerio de los Territorios Ocupados del Este, encabezado por Alfred Rosenberg. Ambos apoyaron las operaciones de limpieza étnica en regiones soviéticas capturadas recientemente. Otros participantes, como Karl Eberhard Schongard, oficial de las SS y jefe del SD en el gobierno general, y Heinrich Müller, líder de la Gestapo, garantizaban el control operativo y represivo. Ninguno de los presentes mostró objeciones de fondo durante la reunión. Se discutieron cuestiones técnicas, competencias entre agencias y la logística del proceso. En conjunto, estas 15 personas representaban una muestra condensada del poder nazi, desde los juristas que interpretaban la ley hasta los agentes que ejecutaban las órdenes. El documento distribuido durante la reunión incluía una lista detallada de las poblaciones judías estimadas en cada país europeo, sumando 11 millones de personas. Esta cifra no se limitaba a los territorios bajo ocupación directa. Incluía también países neutrales, aliados o aún fuera del control alemán. El alcance continental del plan exigía una coordinación burocrática sin precedentes. Cada institución tenía un rol que desempeñar. Cada nombre en la lista representaba un eslabón en la cadena de muerte. La estructura vertical de obediencia garantizaba que, tras aquella reunión, las instrucciones pudieran traducirse rápidamente en acciones sistemáticas. El lugar, la selección de los asistentes y la forma en que se llevó a cabo la conferencia reflejan una característica esencial del Holocausto: la normalización del asesinato en masa a través de mecanismos estatales. No fue una decisión tomada por un grupo clandestino, sino una política acordada entre ministerios con sellos oficiales y notas formales. La villa de Wannsee no fue simplemente un lugar de paso. Se convirtió en símbolo de cómo la burocracia moderna puede transformarse en instrumento de exterminio colectivo. La maquinaria legal, decretos, órdenes y legitimaciones de la barbarie. El proceso que llevó al exterminio masivo de los judíos europeos no se desarrolló en un vacío legal ni al margen de la estructura del Estado nazi. Cada paso fue cuidadosamente revestido con formas jurídicas, decretos ministeriales, resoluciones administrativas y circulares internas que buscaban conferir legitimidad formal a lo que, en su esencia, constituía una política de aniquilación. El régimen entendía que el poder debía expresarse a través del lenguaje de la legalidad, incluso si esa legalidad servía para estructurar el crimen. Desde el ascenso de Hitler al poder, el sistema jurídico alemán fue modificado para adaptarse a los objetivos ideológicos del nacionalsocialismo. Las leyes de Nuremberg de 1935 marcaron un punto de inflexión al redefinir la ciudadanía alemana y prohibir los matrimonios entre judíos y no judíos.
Esta legislación fue presentada como una defensa de la pureza racial, pero en la práctica constituyó el fundamento legal para excluir a millones de personas del entramado cívico. A partir de entonces, los judíos dejaron de ser considerados miembros plenos de la comunidad nacional, abriendo el camino a medidas más radicales. El aparato legal nazi operaba mediante una combinación de leyes formales, decretos del Führer, órdenes ministeriales y decisiones administrativas que tenían fuerza normativa. Esta diversidad de instrumentos permitía actuar con rapidez y adaptarse a situaciones cambiantes sin requerir aprobación parlamentaria. A medida que avanzaba la guerra, se intensificaron las medidas antijudías, justificadas bajo el pretexto de seguridad interior, colaboración con el enemigo o limpieza social. Cada nueva restricción se acompañaba de una norma escrita que asignaba responsabilidades y delimitaba competencias. El Ministerio del Interior, bajo Wilhelm Frick y luego bajo Heinrich Himmler como Reichsführer SS, desempeñó un papel clave en esta estructura. A través de sus departamentos de administración, policía y asuntos raciales, emitía circulares que regulaban la evacuación, deportación o confinamiento de los judíos. Estas órdenes se transmitían a los gobiernos regionales, comisarías de policía y administraciones locales que debían implementarlas siguiendo instrucciones precisas. El lenguaje empleado era deliberadamente técnico, con términos como traslado, reasentamiento o solución final, que ocultaban el verdadero significado de las acciones. Los juristas del régimen elaboraron justificaciones detalladas para cada etapa del proceso. La exclusión del sistema educativo, la expropiación de propiedades, la pérdida de derechos laborales o la imposición de trabajos forzados eran amparadas por reglamentos y disposiciones firmadas por altos funcionarios. En muchos casos, se trataba de reinterpretaciones creativas del derecho civil o penal adaptadas a la ideología nazi. El concepto de Volksgemeinschaft, o comunidad del pueblo, servía como criterio para decidir quién podía permanecer y quién debía ser eliminado. La Gestapo, como policía política, tenía autoridad legal para actuar sin intervención judicial. Sus acciones estaban protegidas por decretos especiales que la eximían de control parlamentario o revisión legal. Este poder autónomo se consolidó con el decreto del 28 de febrero de 1933, que suspendía derechos fundamentales y permitía la detención sin proceso. Desde entonces, la legalidad dejó de ser una garantía y se convirtió en una herramienta del terror. En el contexto de la solución final, los juristas debieron resolver cómo proceder con la población judía en los distintos territorios ocupados. En el protectorado de Bohemia y Moravia, en el gobierno general de Polonia y en los países bálticos o Balcanes, las normas variaban, pero siempre se partía del principio de que los judíos no tenían derechos. Se organizaron tribunales especiales, censos forzados y registros obligatorios para preparar las deportaciones. Todo se justificaba con argumentos legales y en nombre del orden público. Uno de los documentos más representativos de esta legalidad criminal fue el Acta de la Conferencia de Wannsee, redactada por Adolf Eichmann. Aunque formulada en un tono administrativo, esa acta recoge la intención de aplicar medidas legales para resolver el problema judío en Europa. Se proponía el traslado de millones de personas a campos de trabajo en el este, donde morirían por reducción natural, según el lenguaje del informe. Incluso las excepciones previstas, como casos de matrimonios mixtos o trabajadores esenciales, fueron tratadas con criterios jurídicos específicos que serían evaluados caso por caso. Los decretos firmados por Himmler y otros altos cargos detallaban procedimientos para el tratamiento de propiedades abandonadas, la asignación de viviendas expropiadas y el uso de bienes confiscados. Las empresas también debían acogerse a normas específicas para reemplazar mano de obra judía por trabajadores alemanes o prisioneros de guerra. Todo quedaba registrado, regulado y supervisado por comités creados para tal fin. La legalidad del exterminio se construyó como una red densa de disposiciones técnicas donde cada instancia tenía un rol delimitado y documentado. Incluso en las fases más avanzadas del genocidio, cuando ya operaban los centros de exterminio como Belzec, Sobibor o Treblinka, los documentos internos seguían refiriéndose a las víctimas en términos administrativos.
Las órdenes de transporte, las listas de nombres y las instrucciones para las autoridades ferroviarias eran parte del mismo entramado legal. No se abandonó nunca la apariencia de procedimiento regular. La eficiencia burocrática fue uno de los pilares que permitió ejecutar el asesinato masivo con rapidez y coordinación. El papel de los juristas del régimen no fue pasivo. Muchos de ellos no solo aplicaron la normativa, sino que colaboraron activamente en su diseño. Convirtieron la ideología en derecho, adaptando los principios jurídicos alemanes a las exigencias del Tercer Reich. Esa transformación no fue impuesta por la fuerza, sino aceptada y promovida por gran parte del aparato legal. La participación voluntaria de abogados, fiscales y jueces fue esencial para construir una estructura normativa coherente con los objetivos de exterminio. La legalidad nazi no fue una máscara improvisada. Fue una herramienta deliberada y eficaz que permitió que millones de personas fueran excluidas, deportadas y asesinadas sin que el aparato estatal dejara de considerarse ordenado y racional. La barbarie se codificó en decretos, se selló con firmas oficiales y se ejecutó con formularios y sellos. El crimen se transformó en procedimiento administrativo. El cálculo fatal: 11 millones de judíos bajo amenaza. Durante la reunión de Wannsee, una de las cifras que más impacto causó entre los asistentes fue el número total de judíos estimados en Europa: 11 millones. Esa suma no surgió de manera improvisada, sino que fue el resultado de un trabajo previo de recopilación, clasificación y análisis demográfico llevado a cabo por la oficina de Adolf Eichmann. El listado presentado reflejaba no solo la cantidad de personas que vivían en los territorios bajo control del Tercer Reich, sino también en aquellas zonas aún por conquistar. El mapa de la persecución no tenía límites geográficos fijos. Incluía desde los países del oeste, como Francia, Bélgica o los Países Bajos, hasta los extremos orientales de Europa, incluyendo regiones de la Unión Soviética que todavía estaban en conflicto. También se sumaban los judíos de los Balcanes, del Protectorado de Bohemia y Moravia, de Hungría, Rumanía y hasta de Turquía, aunque este último país aún no formaba parte del escenario bélico directo. Incluso se mencionaban cifras para naciones neutrales o no ocupadas como Suiza, Irlanda, España, Suecia y Gran Bretaña. Para cada uno de estos lugares, la lista indicaba un número preciso de individuos que debían ser tratados, según el lenguaje administrativo usado en la reunión. Eichmann fue el encargado de leer este documento ante los presentes. El listado estaba ordenado por país y detallaba con exactitud la cantidad de judíos que vivían en cada uno de ellos. Francia, por ejemplo, aparecía con alrededor de 800.000, los Países Bajos con más de 150.000, y Alemania, incluyendo Austria y los Sudetes, con más de 130.000. La cifra total ascendía a más de 11 millones de personas, divididas por nacionalidad, zona de residencia y, en algunos casos, por grado de mestizaje según las leyes raciales del momento. La inclusión de los Mischlinge, es decir, las personas de ascendencia judía parcial, también fue parte del cálculo, aunque su destino específico aún debía discutirse en otros niveles. Esa clasificación reflejaba no solo una política de exterminio físico, sino también un proyecto de depuración racial minucioso. No se trataba de eliminar enemigos políticos o individuos peligrosos, sino de borrar toda huella biológica que desafiara la pureza del Volksgemeinschaft, la supuesta comunidad étnica alemana. El documento leído por Eichmann servía también como base técnica para la ejecución de la solución final. Con esos números se podía estimar la cantidad de trenes necesarios, los recursos logísticos requeridos y la capacidad de los campos de exterminio. Cada cifra representaba una operación concreta, un calendario de deportaciones, un número de barracones y cámaras de gas que debía ser construido o ampliado. El papel de Eichmann no era solo el de un burócrata que organizaba papeles, sino el de un operador central que conectaba decisiones políticas con estructuras físicas de muerte. Al presentar esas estadísticas, no solo mostraba la magnitud del proyecto, sino que legitimaba su realización al dotarlo de una apariencia técnica y racional. La reunión en Wannsee no fue un lugar de debate sobre si debía hacerse, sino sobre cómo hacerlo con mayor eficacia. La estadística de 11 millones no era un número simbólico.
era una hoja de ruta. Uno de los aspectos que más llama la atención del listado presentado es que muchos de los países mencionados aún no estaban bajo control alemán. Sin embargo, fueron incluidos, como si su conquista fuera un hecho inminente. Este detalle revela que la solución final no era una reacción improvisada al avance del conflicto, sino un plan estructurado con ambiciones continentales. La inclusión de judíos británicos o españoles en el conteo no era un error, sino una declaración implícita de que, de extenderse la guerra, también ellos serían alcanzados por el dispositivo de exterminio. La persecución no respondía solo a criterios de seguridad militar o de ocupación territorial, sino a una lógica ideológica que no admitía excepciones. Para quienes participaron en Wannsee, la existencia de personas judías en cualquier parte de Europa era un problema que debía ser resuelto de manera definitiva. La presentación de esas cifras también tenía un propósito persuasivo. Al mostrar la escala del desafío, Heydrich y sus colaboradores buscaban generar una sensación de urgencia entre los ministerios presentes. El problema no era pequeño ni local, se trataba de millones de personas, distribuidas en decenas de jurisdicciones, bajo leyes distintas, con ciudadanías diferentes. El objetivo de Heydrich era que todas las instituciones implicadas comprendieran que se necesitaba una coordinación completa, sin obstáculos ni dilaciones. El carácter masivo del plan justificaba, a ojos de los organizadores, la necesidad de actuar con procedimientos excepcionales, fuera del marco legal habitual. En ese contexto, la cifra de 11 millones era también un argumento para centralizar las decisiones, reducir los trámites y acelerar los procesos. Además del impacto numérico, el listado tenía un contenido simbólico. Mostraba la voluntad de controlar todos los aspectos de la vida y la muerte de una población entera. No importaba si alguien vivía en París o en una aldea del este de Polonia. Si su origen familiar encajaba en las categorías del enemigo, estaba en la mira del aparato estatal. La clasificación por países, que podía parecer una simple herramienta técnica, era en realidad un instrumento de deshumanización. Cada número desplazaba a las personas de su identidad real a una posición estadística, facilitando así su desaparición dentro de una operación que se presentaba como necesaria, inevitable y racional. La cifra total, en su frialdad, encubría el carácter deliberado y planificado del crimen. El uso de esos datos demográficos permitió también avanzar en la coordinación interministerial. Cada número implicaba una red de responsabilidades compartidas. El Ministerio del Interior debía colaborar para definir quiénes eran considerados judíos. El Ministerio de Justicia debía asegurar que las disposiciones raciales fueran respetadas. El Ministerio de Transportes debía facilitar los traslados. El Ministerio de Asuntos Exteriores debía negociar con gobiernos aliados o títeres para aplicar las políticas correspondientes. La lista de 11 millones no era solo una fotografía del presente, sino un esquema operativo para los meses y años siguientes. Cada línea del documento representaba una decisión que debía ser ejecutada por alguna oficina, algún funcionario, algún departamento. La implicación no era difusa, sino precisa. La suma final, leída en voz alta, cerró una etapa de preparación y dio paso a una maquinaria que ya no tenía marcha atrás. La máquina del exterminio, coordinación ministerial y operativa. Durante la conferencia de Wannsee no se redactaron nuevas leyes ni se firmaron órdenes directas. Sin embargo, se alcanzó un consenso práctico que selló la cooperación entre diversos organismos estatales, militares y policiales. El lenguaje usado era técnico, deliberadamente ambiguo, y evitaba referencias directas al asesinato. Aún así, todos los participantes comprendieron con claridad qué se esperaba de ellos. El compromiso tácito consistía en eliminar cualquier barrera burocrática que pudiera obstaculizar la deportación y eliminación física de la población judía. Para lograr ese objetivo, era imprescindible articular una red de colaboración efectiva entre las distintas ramas de la administración. Heydrich utilizó la reunión como un espacio para reafirmar su liderazgo en la política racial. Aunque no se discutieron detalles técnicos sobre campos o ejecuciones, quedó establecido que la Oficina Central de Seguridad del Reich, que él dirigía, sería la entidad encargada de coordinar toda la operación. Los representantes de los ministerios de Justicia, Interior, Relaciones Exteriores, Transporte y otros aceptaron esa estructura jerárquica. En lugar de fricciones,
Hubo disposiciones explícitas de apoyo. Todos sabían que la eliminación de los judíos requería una sincronización total. Trenes en horarios precisos, formularios legales, registros poblacionales y una logística implacable que abarcaba desde la identificación hasta el destino final en los centros de exterminio. El Ministerio del Interior desempeñó un papel fundamental. Su responsabilidad no era menor. Debía facilitar los datos necesarios para ubicar a los judíos dentro del territorio del Reich, incluyendo a aquellos casados con no judíos, exentos temporales o personas de estatus mixto. También debía armonizar las definiciones raciales y aplicar regulaciones que permitiesen distinguir claramente a los objetivos del operativo. Sin esos registros actualizados y precisos, la maquinaria administrativa no podría funcionar. Al mismo tiempo, debía coordinar con las autoridades locales para preparar las deportaciones sin generar resistencia entre la población alemana. La discreción y la apariencia de legalidad eran esenciales para mantener la estabilidad social mientras se ejecutaba el plan. El Ministerio de Transporte tenía una tarea igual de crucial. Las deportaciones masivas necesitaban vagones, estaciones, horarios y rutas libres de interferencias. No se trataba de unos pocos traslados. La cifra de 11 millones exigía una circulación continua de trenes durante meses. Para ello, debían reservarse recursos específicos, incluso en plena guerra, cuando el sistema ferroviario estaba saturado por necesidades militares. El simple hecho de que se diera prioridad a estos movimientos demuestra la centralidad que había adquirido la solución final en la agenda del régimen. La eficiencia con la que se organizaron los traslados hacia el este refleja una colaboración logística bien afinada, donde cada eslabón de la cadena sabía exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Por su parte, el Ministerio de Justicia debía velar por la adecuación de todas estas medidas a la normativa vigente. No se buscaba la legalidad en sentido pleno, sino una cobertura normativa que permitiera a los funcionarios actuar sin temor a sanciones. Los juristas nazis desarrollaron reglamentos, decretos y dictámenes que hacían posible la expropiación, la pérdida de ciudadanía y el internamiento forzoso. En casos de matrimonios mixtos, menores o excepciones particulares, se preveían fórmulas para que el aparato judicial pudiera resolver las situaciones sin frenar el avance general del plan. Se trataba de eliminar cualquier incertidumbre legal que pudiera generar demoras o controversias internas. El sistema debía operar con plena confianza en que todo estaba amparado por la ley, aunque ésta hubiese sido adaptada para facilitar el crimen. El Ministerio de Asuntos Exteriores tenía una función diplomática clave. No todos los judíos residían en zonas bajo control directo del Tercer Reich. Para implementar la solución final en territorios aliados o dependientes, como Eslovaquia, Croacia o Rumanía, era necesario negociar con sus respectivos gobiernos. Además, debían influir en los estados neutrales o no ocupados para asegurar que no ofrecieran refugio ni facilitaran vías de escape. El lenguaje usado en las comunicaciones diplomáticas era igualmente codificado. Se hablaba de reubicaciones o de medidas especiales, pero el objetivo era siempre el mismo. Las embajadas nazis se convirtieron en nodos informativos que monitoreaban el paradero de las comunidades judías en Europa y presionaban para que se sometieran a los procedimientos establecidos. Dentro del aparato policial, la Oficina Central de Seguridad del Reich era el centro neurálgico. Esta estructura integraba a la Gestapo, la Policía Criminal y el Servicio de Seguridad del Partido. Bajo la dirección de Heydrich y tras su asesinato, de Heinrich Himmler, esta entidad dirigía las operaciones prácticas en los territorios ocupados. Las unidades móviles, conocidas como Einsatzgruppen, ya habían desarrollado una experiencia letal en los países del este, ejecutando a cientos de miles de personas mediante fusilamientos masivos. La experiencia acumulada fue transferida luego a un sistema más industrial, con campos como Belzec, Sobibor, Treblinka o Auschwitz. La policía del orden, incluyendo batallones como el 101, fue integrada en las tareas de custodia, vigilancia y liquidación. Cada rama tenía funciones específicas, pero todas respondían a una lógica común: llevar adelante el exterminio sin fisuras. Los gobernadores civiles en los territorios ocupados también fueron incluidos en esta red. Su papel consistía en colaborar con las fuerzas de seguridad, garantizar el suministro de mano de obra esclava cuando se considerara útil y luego facilitar las deportaciones.
En algunos casos intentaron preservar ciertas excepciones, especialmente en las fases iniciales del proceso, pero a medida que la estructura central imponía sus directrices, estas resistencias locales se diluyeron. La presión desde Berlín era constante y quienes no colaboraban podían ser reemplazados o marginados. El principio de obediencia jerárquica se mantenía incluso en el exterior. La cadena de mando funcionaba con precisión militar. Un aspecto particular de esta coordinación fue la dimensión temporal. A partir de Wannsee, el calendario del exterminio se volvió más sistemático. Las fases estaban distribuidas por regiones, por oleadas y por condiciones específicas. En el este, la acción era inmediata. En el oeste se avanzaba por etapas, buscando evitar tensiones diplomáticas con países como Francia o Italia. En el centro del Reich se regulaban los matrimonios mixtos y los privilegios de guerra para definir quién debía partir primero. La maquinaria se ajustaba según las condiciones políticas, logísticas y diplomáticas. No había improvisación. Cada decisión era evaluada en función del objetivo final. El acta de la reunión no ordenaba matar, pero en su estructura, en sus definiciones, en sus compromisos, quedaba trazado el mapa de colaboración que haría posible el genocidio. No hubo objeciones, nadie se retiró. Ninguna voz planteó obstáculos morales o legales. Todos los asistentes comprendieron que estaban participando en una empresa de aniquilación y asumieron su rol dentro de ella. Aquel pacto silencioso entre ministerios, oficinas, policías y diplomáticos no necesitó más palabras. El aparato estaba listo y solo quedaba ejecutarlo con la frialdad burocrática que había caracterizado a todo el régimen. Eichmann, la logística de matar. Durante los años previos a la conferencia de Wannsee, Adolf Eichmann consolidó su perfil como pieza clave en el engranaje del aparato de persecución. Ingresó a las SS en los años 30 y fue asignado tempranamente a asuntos judíos dentro del servicio de seguridad. Su trabajo se centró inicialmente en la vigilancia y recolección de información sobre organizaciones judías, pero pronto evolucionó hacia una función más operativa. En Viena, tras el Anschluss, dirigió la Oficina Central para la Emigración Judía, donde puso en práctica métodos administrativos para forzar la salida de la población hebrea. Este modelo se replicó más tarde en Praga y Berlín, perfilando a Eichmann como el principal técnico de la expulsión organizada. Bajo la autoridad de Reinhard Heydrich, Eichmann fue promovido dentro del Departamento 4B4 del RSHA, encargado específicamente de los asuntos judíos y evacuación. Su responsabilidad abarcaba la coordinación de medidas para reunir, concentrar y deportar a los judíos. Mantenía un contacto directo con los responsables de transporte del Reich, con los comandantes de policía en los territorios ocupados y con los representantes del Ministerio del Interior. En los meses previos a la reunión de Wannsee, ya había participado en deportaciones desde Alemania, Austria y Checoslovaquia hacia el gueto de Lodz y otras localidades del gobierno general. También intervino en las primeras acciones de fusilamiento masivo en el este al colaborar con los jefes de los Einsatzgruppen en las regiones conquistadas por la Wehrmacht. Durante la preparación de la conferencia, Eichmann actuó como brazo ejecutivo de Heydrich. Se encargó de redactar los borradores, compilar datos demográficos y garantizar la comunicación con las distintas instituciones convocadas. Su oficina fue la que calculó y estructuró el listado de judíos europeos por país que luego sería presentado en la reunión, con cifras exactas que incluían territorios aún no conquistados. Eichmann supervisó la logística de la convocatoria, se ocupó de la impresión de los documentos y de la distribución del acta posterior. Tras la reunión, recibió la orden de implementar los acuerdos adoptados en Wannsee y lo hizo sin apartarse de su rol técnico-administrativo. Su función se centró en la organización sistemática de los trenes que transportaban a los deportados desde las ciudades hacia los campos de exterminio. Coordinaba con Deutsche Reichsbahn la disponibilidad de vagones, la asignación de rutas y horarios, y la notificación a las autoridades locales para la recolección de las personas. Supervisaba personalmente los detalles de cada convoy, incluyendo el número de deportados, el punto de salida, el destino final y el tiempo estimado del trayecto. La implementación del transporte hacia Belzec, Sobibor, Treblinka y, posteriormente, Auschwitz, fue gestionada bajo su supervisión directa.
Este trabajo requería contacto constante con los responsables de los campos, que informaban de la capacidad disponible, las necesidades logísticas y las fechas límite para recibir nuevos cargamentos humanos. Eichmann mantuvo una relación funcional con Heydrich hasta su muerte en 1942 y luego pasó a depender directamente de Heinrich Himmler, aunque su posición no implicaba autoridad jerárquica sobre otros departamentos. Su papel técnico le otorgaba un dominio absoluto sobre el proceso de deportación. Respondía a las directrices superiores y las traducía en cronogramas, formularios, órdenes de transporte y coordinaciones multilaterales. A pesar de su bajo rango formal, sus decisiones incidían directamente en el destino de millones de personas. Su estilo se caracterizaba por el apego al procedimiento, la neutralidad en la ejecución y la ausencia de cuestionamiento moral en sus acciones. Durante las deportaciones desde Francia, Holanda, Bélgica, Grecia y otros países, su departamento mantuvo correspondencia constante con los representantes de las SS en el extranjero, asegurando que las detenciones, concentraciones y embarques cumplieran con los tiempos estipulados. Cuando surgían problemas en las rutas o retrasos en los convoyes, intervenía para reajustar el calendario o reasignar recursos. También colaboró en la instalación de puntos de tránsito como Drancy, Mechelen o Westerbork, desde donde los judíos eran enviados a los campos del este. Su participación no se limitó al transporte, sino que abarcó también la documentación legal que autorizaba las deportaciones, los convenios con gobiernos aliados o colaboracionistas y el reporte sistemático de cifras a sus superiores. Eichmann desempeñó su tarea sin presentarse como autor de una política, sino como su ejecutor meticuloso. No redactó las órdenes supremas ni propuso el exterminio, pero fue el responsable de que cada paso técnico ocurriera sin fisuras. Preparó informes estadísticos, actualizó listados y se aseguró de que los flujos de población coincidieran con la capacidad de los centros de asesinato. Su dominio del detalle, su estilo documental y su apego al orden administrativo hicieron de él un engranaje insustituible en la maquinaria de la solución final. De Wannsee a Auschwitz, la ejecución de la solución final. Tras la reunión de Wannsee, el sistema de deportación de los judíos europeos se aceleró y se estructuró en fases bien delimitadas. La maquinaria administrativa y operativa puesta en marcha trasladó la responsabilidad de la muerte a una cadena de decisiones, órdenes y ejecuciones que se desplegaron de manera metódica. La primera etapa fue la concentración. Los guetos establecidos en ciudades de Polonia como Varsovia, Łódź y Cracovia se convirtieron en depósitos humanos donde se recluyó a comunidades enteras a la espera de su traslado. Estas zonas cerradas, custodiadas y vigiladas, servían como punto de partida para los transportes masivos que serían gestionados por las autoridades del Reich. Desde principios de 1942, se organizaron trenes de mercancías destinados al traslado de personas desde los guetos hasta los campos de exterminio. La Oficina Central de Seguridad del Reich, bajo la supervisión de Adolf Eichmann, coordinó los movimientos de miles de personas al día. Cada convoy requería planificación detallada, desde la solicitud de vagones a los ferrocarriles alemanes hasta la coordinación con las autoridades locales que debían preparar a los deportados. En muchos casos se incluía una selección previa. Personas mayores, niños pequeños y quienes no pudieran trabajar eran enviados en los primeros lotes, priorizando su eliminación inmediata al llegar. El campo de Chelno comenzó a operar en diciembre de 1941, antes de la conferencia, pero fue tras ella que su uso se sistematizó. En las semanas siguientes se pusieron en funcionamiento Treblinka, Sobibor y Belzec, todos ellos diseñados exclusivamente para la eliminación física de los deportados. A diferencia de Auschwitz, estos centros no cumplían funciones laborales, sino que estaban concebidos como destinos finales. Las víctimas eran conducidas directamente desde los vagones hacia las cámaras de gas, y los cuerpos eran incinerados o enterrados en fosas comunes. El flujo constante de trenes requería una organización que evitara interrupciones, por lo que se establecieron cuotas regionales para los países ocupados, incluyendo los Países Bajos, Francia, Bélgica, Eslovaquia y Grecia. La colaboración de gobiernos aliados o títeres del Reich fue clave. En Eslovaquia, las deportaciones comenzaron en marzo de 1942
con la ayuda del gobierno local. En Francia, la policía francesa cooperó activamente en las redadas. En los Países Bajos, los registros civiles y la eficiencia burocrática facilitaron la identificación de los judíos. Cada estado o administración regional participó con diversos grados de implicación, pero siempre bajo la coordinación general de las SS. Se crearon puntos de tránsito como Drancy en Francia o Westerbork en los Países Bajos, donde los deportados eran agrupados antes de ser enviados a los campos de Polonia. El proceso no fue inmediato ni homogéneo. Algunas regiones, como Hungría, mantuvieron a su población judía sin deportar hasta 1944. Pero incluso en esos casos, una vez tomada la decisión, la operación se llevó a cabo con rapidez extrema. En pocas semanas, cientos de miles de personas fueron transportadas en condiciones inhumanas hacia su muerte. En muchos trenes no se proporcionaba agua ni alimentos, y las puertas permanecían cerradas durante días. Al llegar, la selección era rápida. Mujeres, ancianos y niños eran enviados directamente a las cámaras de gas. Los hombres jóvenes eran destinados a trabajos forzados, aunque la mayoría moriría en condiciones extremas en los meses siguientes. Los registros internos muestran que los encargados del transporte debían asegurar un flujo constante sin retrasos. El sistema ferroviario alemán no solo mantenía los trenes militares y de suministros, sino que también debía reservar espacio para estos convoyes. La Deutsche Reichsbahn facturaba el transporte de los judíos como si se tratara de carga ordinaria, calculando tarifas por distancia y número de personas. Este detalle resalta el nivel de normalización burocrática que alcanzó el exterminio. No se trataba de operaciones secretas al margen del sistema estatal, sino de actividades integradas en su funcionamiento cotidiano. En los informes enviados a Berlín desde las zonas de ocupación, los oficiales responsables detallaban cifras de deportados, fechas de salida y llegada, y el estado de los convoyes. La regularidad de estos informes permitía a las autoridades centrales ajustar las rutas, planificar nuevas acciones y resolver cuellos de botella logísticos. En paralelo, se mantenía el discurso público de reubicación hacia el este, mientras los rumores sobre lo que realmente ocurría se extendían entre los propios deportados. Sin embargo, la desinformación y el temor dificultaban cualquier resistencia organizada. Algunos testimonios indican que incluso al subir a los trenes, muchos pensaban que iban a trabajar a otra región y no a un centro de exterminio. Auschwitz-Birkenau se convirtió en el principal destino de los transportes masivos a partir de 1943. Su capacidad de exterminio y la combinación de trabajo forzado con eliminación inmediata lo convirtieron en el núcleo de la fase más industrial del proceso. Allí se recibían convoyes de toda Europa. La rampa de selección, las cámaras de gas y los hornos crematorios funcionaban de manera continua. Los Sonderkommandos, grupos de prisioneros forzados a colaborar en el proceso, eran utilizados para mover cuerpos y limpiar las instalaciones. Su existencia muestra el nivel de control absoluto que se ejercía en el campo y el grado de deshumanización alcanzado. El uso de los guetos fue disminuyendo a medida que se vaciaban. En algunos casos, como el gueto de Varsovia, se produjeron revueltas ante el anuncio de nuevas deportaciones. La respuesta fue violenta y definitiva. Los guetos restantes fueron liquidados, sus habitantes trasladados o asesinados en el lugar. La fase final del proceso de exterminio ya no necesitaba estas concentraciones urbanas. Todo el sistema se orientó hacia la desaparición total de las comunidades judías mediante el transporte directo al asesinato. El resultado fue una red de exterminio que abarcaba toda Europa. Desde Lisboa hasta Járkov, desde Oslo hasta Salónica, los trenes recorrían miles de kilómetros cargados de personas. La reunión de Wannsee no fue un punto de inicio, sino un paso clave en la consolidación de una estructura que ya operaba. Pero fue a partir de entonces cuando el exterminio se convirtió en una política de Estado totalmente coordinada. El lenguaje técnico, la división de tareas y la eficacia administrativa ocultaron el crimen bajo una apariencia de orden. Millones de personas fueron transportadas como mercancía hasta centros donde la muerte era el único destino previsto. Cada gueto, cada tren, cada funcionario y cada firma en un documento fueron parte de una cadena que llevó a cabo el asesinato más sistemático de la historia moderna. Los ausentes necesarios, el silencio de Hitler y la ausencia de Himmler.
En la mañana del 20 de enero de 1942, Reinhard Heydrich abrió la conferencia de Wannsee sin que el nombre de Adolf Hitler figurara en la convocatoria ni en la transcripción oficial de lo debatido. El líder del régimen no estaba allí, pero su presencia se sentía en cada frase y cada propuesta. El aparato de exterminio ya funcionaba en los territorios del Este y la reunión de aquella mañana tenía como propósito afinar la coordinación técnica. Sin embargo, la ausencia formal de Hitler fue deliberada. Ninguna orden escrita, ninguna firma, ningún discurso explícito respaldó con claridad la política de exterminio total, pero todos los asistentes sabían que ese era el mandato superior. La estrategia de no dejar constancia directa de las decisiones más comprometedoras no era nueva. Desde el inicio del conflicto, el entorno de Hitler operaba mediante una lógica de interpretación proactiva de sus deseos. Bastaba una frase general en una conversación o una alusión indirecta para que sus subordinados tomaran medidas extremas. Esta ambigüedad calculada creó un sistema de responsabilidad distribuida, donde cada nivel ejecutaba acciones letales sin necesitar una instrucción oficial. En Wannsee, Heydrich se presentó como autorizado por el Führer para liderar la solución final, pero no aportó ningún documento ni orden concreta. Himmler tampoco estuvo presente en la villa situada junto al lago. Como Reichsführer SS, había consolidado el aparato policial, dirigido a los Einsatzgruppen y controlado los campos de concentración. Su ausencia respondía al mismo patrón: mantener la distancia operativa frente a los detalles de la logística, mientras delegaba en Heydrich la organización directa del genocidio. Sin embargo, el rol de Himmler en el exterminio era central. Desde el inicio de la invasión de la Unión Soviética, las unidades móviles bajo su mando ejecutaron a cientos de miles de personas en las zonas conquistadas. El salto de la represión a la aniquilación sistemática ya se había dado meses antes de la conferencia. Heydrich era el rostro visible de un programa que requería múltiples niveles de colaboración. Su misión consistía en formalizar un consenso burocrático para eliminar a todos los judíos de Europa. La ausencia de Himmler en Wannsee no implicaba desinterés, sino una maniobra para consolidar su propia posición como ejecutor indirecto. En los meses previos había mantenido reuniones con Hitler en las que se discutieron temas vinculados al reasentamiento, la seguridad en los territorios ocupados y el problema judío, aunque ninguna fuente arroja pruebas escritas sobre decisiones específicas. El sistema funcionaba mediante la interpretación libre de las expectativas de la cúpula. Las palabras pronunciadas por Hitler en distintos contextos servían como base ideológica para justificar la radicalización. En varios discursos internos, repetía que los judíos eran los responsables de la guerra y que su eliminación era una necesidad de supervivencia nacional. Estas expresiones no eran órdenes operativas, pero funcionaban como guías de acción. Los subordinados competían entre sí para demostrar iniciativa en la aplicación de estas ideas. En ese clima de obediencia anticipada, la falta de instrucciones concretas no era una debilidad del sistema, sino su mecanismo esencial. En Wannsee, los asistentes actuaron como engranajes dentro de esa estructura sin rostro. La legitimidad del encuentro se basaba en una autorización verbal atribuida a Hitler sin que existiera constancia alguna. Este patrón permitía que, en caso de juicio futuro, se alegara desconocimiento o exceso de celo por parte de niveles inferiores. Tanto Hitler como Himmler quedaron fuera del acta, pero sus decisiones estaban incrustadas en cada frase y cada acuerdo. La ingeniería legal de la conferencia consistía en diseñar una política de asesinato colectivo sin mencionar el asesinato. El silencio de Hitler permitió al régimen maniobrar con eficacia ante la comunidad internacional. La propaganda nazi hablaba de deportaciones, reasentamientos y trabajos forzados, evitando siempre el término exterminio. Esta estrategia encubría la realidad, mientras las cámaras de gas se multiplicaban en campos como Chelmno, Belzec o Sobibor. El modelo operativo no requería directrices explícitas, sino una red de subordinados alineados con una visión compartida. Himmler, desde su posición, se encargó de que cada pieza del sistema funcionara sin necesidad de exposiciones públicas. La posterior declaración de Adolf Eichmann, ya capturado por Israel, confirmaría esta dinámica. En sus palabras,
Todas las iniciativas se tomaban bajo la convicción de estar cumpliendo la voluntad superior, aunque nunca hubiera una orden firmada por Hitler. Esta ambigüedad estructural permitía a los altos mandos mantener una aparente distancia del crimen, mientras sus subordinados asumían la responsabilidad práctica. El diseño del genocidio descansaba sobre este reparto invisible de funciones y silencios. La no asistencia de Hitler y Himmler a Wannsee también reflejaba una jerarquía simbólica. La reunión estaba pensada para cuadros medios y altos funcionarios, no para los líderes máximos. Era un encuentro técnico, no político, en el que se discutían procedimientos, rutas ferroviarias, definiciones legales y grados de mestizaje. La arquitectura del crimen debía parecer fruto de una necesidad administrativa, no de una voluntad de exterminio. Dejar fuera a Hitler e Himmler era parte de ese montaje. A lo largo de la guerra, Hitler mantendría esa línea. No visitó los campos de exterminio ni firmó decretos sobre asesinatos masivos. Su liderazgo operaba desde la ambigüedad y el dogma, dejando que figuras como Himmler, Heydrich o Goebbels aplicaran las medidas con independencia táctica. En ese esquema, Wannsee fue un paso decisivo, no por su dramatismo, sino por su carácter técnico. La aniquilación ya estaba en marcha. La conferencia simplemente articuló la maquinaria legal, logística y semántica para ejecutarla sin dejar huellas directas.